Hacer empresa es una aventura, pero muchas veces empiezas de forma improvisada, como a través de ¿Una IRL? tal cual, hermano. Y la IRL es un vehículo societario. Sí, es un vehículo societario que nos puede servir especialmente cuando estamos comenzando con el negocio, ¿no? Pero ¿cómo es eso posible? Porque un vehículo societario viene de la palabra sociedad, del Ujú, latín sociatis, que ujú, significa conjunto. ujú, Entonces, bajo la ley peruana, una sociedad requiere al menos dos personas. ujú. Entonces, estamos hablando de una quimera jurídica. No, bueno, realmente una IRL, si nos ponemos estrictos, claramente no es una sociedad, ¿no? Pero es un vehículo que nos permite hacer empresa, una persona jurídica, ¿no? Que funciona, vendría a ser el equivalente a una sociedad unipersonal, ¿no? Que es lo que se ve en otros países. Ahora, una IRL suele ser el mecanismo más útil para un emprendedor que recién inicia, ¿no? Y que quiere ver y tantear el mercado, probar su negocio, ¿no? Antes de aventurarse de repente a encontrar otro socio que les pueda servir como, ¿no? Como apoyo. Me encanta lo que dices, pero un vehículo societario me sigue sonando redundante. Ujú. Es decir, la empresa, por concepto, no necesariamente tiene que ser una sociedad a pesar que lo llamemos así. Claro. Pero algo muy interesante de la IRL es que es improvisada, en mi opinión, ya que cuando tienes un negocio probado, Ujú. que el 99% de emprendedores y quienes nos están escuchando lo van a entender, no te preocupa el vehículo societario, lo que te preocupa es poner pan sobre la mesa, lo Ujú. que te preocupa es facturar y llegar a fin de mes. Bajo esa Claro. línea, lo primero que estás haciendo es probar tu negocio y luego tocas la puerta de la SUNAT y te dice, ¿qué tengo que hacer para cumplir con mis responsabilidades? Porque resulta que, enhorabuena, tengo un negocio. Y la SUNAT irresponsablemente te dice, tranquilo, tienes una IRL a la mano, cuya forma de constitución es rápida, ágil y todas tus obligaciones tributarias van a Ujú. ser satisfechas. Ujú. Pero en mi opinión es una gran mentira. ¿Por Claro. qué? Porque es una solución a corto plazo, un parche Ujú. para algo que puede explotar más adelante a través de una bomba de tiempo. Claro, definitivamente. Entendamos que el impacto tributario va más allá del tipo de empresa o tipo de sociedad o persona jurídica a través de la cual te estés moviendo, ¿no? Finalmente, si yo quiero iniciar un negocio desde cero y recién lo voy a probar, puedo tranquilamente crear una SAC y sujetarme a un régimen tributario que se acomode a mis necesidades, como puede ser el régimen MIPE, ¿no? Y ello va a satisfacer lo que yo necesito, ¿no? Probar el mercado, ver si mis productos funcionan, formalizarme desde cero y tener un impacto tributario pues mínimo, ¿no? Al inicio al menos. Pero un gran problema es que la IRL satisface una necesidad inmediata, pero como me encanta decirlo, por aprovechar las migajas de hoy te estás perdiendo de la torta del mañana. Sí. Porque la IRL tiene un techo súper corto. Yo lo llamo techo de cristal. Ujú. ¿Por qué? Primero, te ven desde arriba cualquier tipo de stakeholder, empezando por entidades financieras. Porque la IRL nace de una ley propia, hecha muy aparte de la Ley General de Sociedades, que es donde se compelen casi todos los tipos de vehículos societarios que usamos hoy en día y que recomendamos y trabajamos como Master Dusters. En tal sentido, no me cuadra el por qué se promueve el uso de la IRL si no es nada más que para recaudación fiscal. Bueno, realmente es muy cuestionable la regulación, como dices tú, de la IRL. Em, por ejemplo, en la práctica usual hemos visto más de un caso en el cual una IRL pues, ha generado problemas a nuestros clientes, ¿Cómo ¿no? cuándo? Como, por ejemplo, sin dar nombres, porque no es necesario, ¿no? Algunas familias que han tenido sus, digamos, empresas familiares, ¿no? Que se han manejado a través de una IRL en la cual el titular era el líder de la familia, el papá o el hermano mayor, y lamentablemente pasó el tiempo y esta persona fallece, ¿no? ¿Qué ocurre en estos casos en una IRL? Pues la regulación es muy estricta al respecto, ¿no? ¿Qué pasa con esa empresa? La empresa tiene que o transformarse en una SRL, o tiene que ser adjudicada a alguno de los herederos, o tiene que ser vendida a un tercero, ¿no? Y todo ello en un plazo que no debe exceder de 4 años. Y muchas veces las personas que gestionan una IRL ni siquiera saben de la existencia de estas normas y pueden pasar 5, 6, 8 años y haberse vencido los plazos, ¿no? Y hacer que la empresa incurra en una causal de disolución. Entonces, hace que toda la gestión de esta empresa se vuelva más complicada, ¿no?
Me estás diciendo que si el titular de una IRL fallece, la empresa queda estancada a nivel operativo, Puede quedar, sí. como Claro. nos ha pasado con muchos clientes. Exacto. Y muchas veces arreglarlo implica sentarte a negociar pues, con herederos, de repente buscar a los hermanos perdidos, ¿no? Para adoptar un acuerdo. Imagínate que fallece, son los nuevos herederos, quieres cambiar de gerente y tus hermanos viven en el extranjero. ¿Qué haces? No tengo la menor idea. Claro, es súper complicado porque estás estancado. Tú estás acá, tienes que venir tu hermano para sesionar, nombrar un nuevo gerente. ¿Todo eso por qué? Porque eligieron trabajar como una IRL desde un inicio, ¿no? Entonces son estas dificultades de gestión que se acrecentan más, ¿no? En estos casos muy concretos. Y algo muy interesante es que la IRL, además de generar problemas a nivel sucesorio, genera problemas a nivel financiero. Porque ¿cuántos clientes han venido a nosotros diciendo el banco no me presta dinero a pesar que facturo lo que me da absolutamente la gana? ¿Por qué? Y resulta que es porque es una IRL. Y como su nombre lo dice, está bajo la ley de la pequeña empresa. Y siempre es considerada de esa manera por las entidades del sistema financiero, y tú lo dijiste hace un rato. No es como decir que yo qué sé, pues que tu bicicleta va muy rápido. No la puedes comparar con un carro, ¿no? Lamentablemente es así como la ven las empresas del sistema financiero, y la asociación está ahí, es clara, ¿no? Entonces, para estos casos, lo más recomendable es que los empresarios que trabajan con esta figura pues hagan un giro de tuerca, ¿no? Y de repente muden hacia una sociedad anónima cerrada, una SAC, que es probablemente lo más flexible el día de hoy, ¿no? Algo loquísimo y que me encantaría que todo el mundo nazca con esta información o que al menos nos lo enseñen en el colegio, así como nos enseñaron el trinomio cuadrado perfecto, que nunca me ha servido en la vida hasta ahora, es que la IRL, a diferencia de lo que a voces se dice, no separa el riesgo entre el titular de la persona jurídica y la persona jurídica en sí. Es decir, si la IRL termina afrontando deudas debido a malos manejos por parte de la gerencia general, o si al mismo tiempo hubo malversación de fondos por parte de la gerencia general, habiendo sido esta delegada de parte del titular, el titular es el responsable. Sí. Y estas deudas son heredadas. Claro, o sea, son supuestos concretos en los cuales la ley rompe esta barrera que existe entre los accionistas y la empresa como tal, ¿no? A nivel de responsabilidad. Situación que, por ejemplo, en otros tipos de empresas, ¿no? Otras formas de sociedades, no se da, ¿no? Se da en algunos casos muy concretos, pero no tan sencillos de incurrir como los que tiene la IRL, ¿no? Como el mono de Trump, literalmente. Se cae a pedazos. Se cae a pedazos. Así es. Entonces la IRL, por donde lo veas, es un gran vehículo a corto plazo, es una herramienta que tienes a la mano, pero si trabajas con visión, con ganas de hacer algo que verdaderamente dure y que no genere problemas al año, a los 2 años o a los famosos 3 años después de la operación en curso y en marcha y verdaderamente fructífera, pues no empieces con una IRL. Desde luego que no. Y si ya comenzaste con el pie izquierdo, por decirlo de alguna manera, nunca es tarde para cambiar, ¿no? ¿Y puedo transformar una IRL? Claro, puedes transformar una IRL a cualquier tipo de sociedad, de forma societaria que establezca la ley, ¿no? Y eso es algo con lo cual se solucionan todas estas trabas de las que venimos hablando, ¿no? Por un lado, ya tienes un perfil de empresa más sólido, que es una SAC, que no está asociada necesariamente con un negocio unipersonal chiquitito, ¿no? Nosotros conocemos empresas que trabajan con esta forma y que son grandes, ¿no? Y que mueven una facturación bastante interesante. Entonces ya solventas ese problema, solventas también los problemas operativos que pueden darse pues, desde el fallecimiento de los accionistas, en la gestión propia administrativa del negocio, ¿no? Entonces es una salida muy válida, ¿no? Me encanta lo que dices y los costos no son nada elevados. No, realmente no son nada elevados. La transformación de IRL no tiene por qué ser elevado como de repente otro tipo de actos registrables. Es relativamente económico, sí. Nunca me voy a olvidar cuando un cliente llegó a nosotros con una historia de mujer casos de la vida real style. Literalmente faltaba solamente un poco de viento de la Rosa de Guadalupe y creo que nosotros cumplimos con ese papel. Sí. Porque la empresa era un desastre, falleció el titular y todos los hermanos se llevaban terrible. Y que ocasionó que la facturación de la empresa se detuviese en un 100%. Lo que hicimos fue delegar absolutamente todo a una sola persona,
que es lo que la ley permitía, para que en un lapso de tiempo la empresa al menos siga corriendo. Luego participamos activamente en las negociaciones para acordar que se transforme en una sociedad comercial de responsabilidad limitada, dentro de lo cual logramos que todos se vuelvan accionistas en esta empresa y luego uno de los hermanos, accionista problemático, terminó siendo excluido gracias a que incluimos dentro del proceso de transformación causales de exclusión de accionistas. Sí. Esto es magia pura. Sí, realmente es lo que necesitaba el caso, pero sí requirió un montón de análisis. Como tú acabas de decir, no es una solución que se dé. Y por en un ejemplo, momento, ¿no? como jefe de operaciones dentro de la agencia en Dialion Hub, dirías que una solución que me ha tomado alrededor de 15 segundos de explicar cómo es posible que valga lo que valga, porque detrás de eso hay días y días de análisis y trabajo y decenas de profesionales pensando a la vez cada uno desde sus respectivas especialidades. Sí, claro, son horas. No son muchísimas horas, días, semanas, meses, depende, ¿no? De la complejidad del caso, porque siempre van surgiendo cosas, ¿no? Ningún caso es blanco y negro desde el inicio. A veces un cliente puede venir y contarnos una parte de la historia, ¿no? Pero de repente 1 o 2 semanas después algo pasa, ¿no? Como tú comentabas, ¿no? Comienzan a haber roces, problemas entre los socios o entre los hermanos, entre la familia, etcétera, ¿no? Entonces eso hace que el planteamiento que inicialmente teníamos planteado cambie completamente, ¿no? Y eso nuevamente implica que nos sentemos a analizar los casos, implicancias societarias, civiles, tributarias, ¿no? Inclusive laborales, dependiendo de qué tanto impacto tenga esto en la empresa. Entonces, además de abogados, a veces somos counselors a nivel familiar, Sí, claro. Psicólogos, porque muchas veces lloran dentro de... amigos, a veces, ¿no? Amigos, pero siempre mantenemos la excelencia dentro de absolutamente todo lo que hacemos. Es indispensable hacerlo así. Sí. Me encanta, hermano. Creo que con esto terminamos esta parte. Creo que sí.